Lautaro, Caupolicán, Galvarino. ¿Os suenan? Si no sois chilenos probablemente no os suenen, o si no os gusta la historia militar como a mí. Pero son líderes, toquis y guerreros más famosos del pueblo mapuche. Se enfrentaron de tú a tú al dominio español del siglo XVI y más tarde a naciones modernas. Un pueblo que aún sobrevive y, lo más importante, perdura en el imaginario y la mente de todo el pueblo chileno. Historia, cómics, películas, todo para recordar a grandes héroes del pueblo mapuche. Seguidme en los próximos minutos y veremos la historia de uno, o probablemente el más grande mapuche de todos los tiempos. ¿Sabéis quién es? Lautaro. Así que seguidme y veremos cómo fue su vida. ¡Vámonos! Hace más de 500 años en Sudamérica sucedió un acontecimiento que cambió el destino de los pueblos originarios. Llegaron hombres de brillantes armaduras y espesas barbas a imponer un nuevo sistema de pensamiento. Violencia y crueldad eran sus estandartes. Hombre, un poco como en todas las invasiones, ¿no? Sangra, luego conquista. Es el año 1550. Han pasado 4 años desde la primera incursión de los españoles hacia el sur de Chile. El ejército español, al mando del despiadado y codicioso conquistador Pedro de Valdivia, tiene la misión de llevar a cabo una campaña de expansión del imperio en Sudamérica. Hasta ese momento, las civilizaciones aborígenes de América... Pedro de Valdivia, consolidado militar español, participó en varias campañas militares en Europa, nombrado teniente gobernador por Francisco Pizarro, siendo el primero en ostentar dichos cargos. Francisco Pizarro se inventaba los cargos cuando le daba la gana. Valdivia lideró la conquista de Chile a partir de 1540 y fue el fundador de las ciudades más antiguas del país, incluyendo la capital Santiago, en 1541. Bueno, por lo menos dejamos algo. Estaban perdiendo la batalla contra los españoles, que iban sometiendo lentamente a los pobladores. Los conquistadores, cuando dominaron gran parte del territorio americano, procedieron a cambiar el contexto sociocultural, por lo que tomaron muchos pueblos y les enseñaron sus creencias y costumbres, que se impusieron por medio del miedo y la tiranía. Bueno, vamos a ver. El narrador está un poquito también desorientado. ¿Qué hubo violencia? Por supuesto, como en todas las conquistas. Eso nadie lo critica. Igual que los pueblos originarios, los mapuches y los incas y los mayas y los aztecas se están matando todo el día. O sea, la violencia no era particular de los españoles. Eso para empezar. O sea, todos los pueblos, desde que el ser humano se puso a dos patas, se llevan matando unos a otros. Pero, por ejemplo, en México, lo que es ahora México, obviamente, a los aztecas no se les impuso la religión, ni se les impuso nada en español. O sea, para que tú veas que los primeros frailes que llegaron al Nuevo Mundo eran flamencos. Eran de lo que sería Bélgica y toda esa zona. Y hablaban flamenco, no hablaban español. Y las primeras Biblias y los primeros tratados escritos por los españoles en México fueron en náhuatl. Y eso podéis escuchar historiadores que lo dicen. Que en Chile, pues claro que hubo sangre, pues como todo, los mapuches pelearon contra otros pueblos originarios, etcétera, 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 y siempre hubo sangre. Pero que no lo pinte como que éramos el demonio personificado y veníamos del infierno y comíamos niños. Esta política de guerra dividió aún más al continente americano y, como consecuencia, dio origen a los yanaconas. Los yanaconas eran indígenas vasallos de los españoles, que vivían entre ellos y servían a los propósitos del rey, por lo cual fueron incluidos también como tropas auxiliares en los ejércitos españoles, lo que jugaría un papel importante en las guerras por venir. Eso se aprendió del Imperio Romano. El Imperio Romano iba a una zona nueva y mandaba emisarios: oye, mira, que soy el Imperio Romano. Esto fresco, ¿os parece bien? Pues sí. Pues venga, los ciudadanos a partir de ahora sois romanos, os defendemos. Roma os defiende de los vuestros enemigos. Sois ciudadanos romanos y aparte vuestros jóvenes pueden participar en el ejército como auxiliares, como auxilias del ejército romano. Hubo auxilias muy importantes y que alcanzaron un gran empleo. Igual que hubo muchos indígenas que sirvieron al ejército real, al ejército español, y llegaron a ser capitanes y llegaron a ser
generales de los ejércitos de los virreinatos, indígenas, que habían nacido allí, eran indígenas y llegaron a tener grandes empleos y fueron virreyes. Ojo. Entonces, lo único que tenía, oye, pues, tenéis que servir tantos años y os damos la nacionalidad. Bueno, nacionalidad. Pasáis a ser parte del imperio. Bueno, pues sí. Bueno, y esta gente, ¿por qué hacían esto? Porque aprovechaban el conocimiento de estos indígenas sobre el terreno y sobre los otros pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué? Porque los conocían. Entonces, los españoles usaban esto para hacer este trato, para aprovecharse del conocimiento del terreno y el conocimiento que tenían sobre los otros pueblos, estos indígenas que servían bajo el ejército real. Valdivia y sus yanaconas cruzaron el río Itata al sur de Chile, con la intención de llegar a una ubicación llamada Penco, un lugar más que perfecto para fundar una ciudad, ya que quedaba cerca la desembocadura del río Biobío y la bahía de Penco, futuro puerto español. Desde el primer momento en que los invasores españoles pusieron un pie en la región del Biobío, encontraron una resistencia indígena muy feroz. El que tiene la flecha clavada. Los soldados más experimentados, entre los que estaba Valdivia, los describían como los germanos de América, algo que le había quedado claro 4 años antes en la batalla de Quilicura. La batalla de Quilicura fue el primer encuentro entre españoles y los indígenas chilenos. Fue un combate nocturno en las estribaciones del río Biobío entre la expedición española de Pedro de Valdivia y una fuerza de guerreros mapuches lideradas por el Toqui. El Toqui, para que no lo saben, era el líder Mayoquete el 2 de febrero de 1546, 6 años después de empezar el desplazamiento hacia el sur de Chile. A esta tribu que dominaba la región del Biobío y la Araucanía se les conocía como los mapuches, una etnia guerrera que había anteriormente repelido a los poderosos incas, ahora sometidos y aliados con... Los incas eran otro pueblo originario y también estaban en guerra con los mapuches, o sea que la violencia no es solo patrimonio de los españoles. El imperio español. El 22 de febrero de 1550, camino a Penco, Valdivia y sus hombres establecen un campamento en una zona pantanosa a la altura del río Andalién. Tal como había ocurrido hace 4 años, los mapuches, comandados por un toqui llamado Ainavillo, lanzaron un ataque de noche. 3 grupos con miles de hombres pertenecientes a diferentes clanes mapuches salieron de la espesa selva y sorprendieron a los españoles, que tuvieron que correr a formar y presentar batalla rápidamente. Según los cronistas, ver a los indígenas era todo un espectáculo. Los mapuches hacían bailes, arengas, saltos y tocaban música antes de la batalla, como si se tratase de una especie de circo. No es que fuera una parte de circo, es que, por ejemplo, la diferencia que tenían los españoles o el europeo en ese momento, el español, era que la guerra era como un arte, como Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. O sea, nosotros pasábamos de ser ese ser civilizado y cabal que se relacionaba socialmente con otras personas y tal, y pasábamos al ámbito de la guerra, ¿vale? El que ya dejábamos, digamos, esa sociabilización, dejábamos ese ser social y nos centramos en la guerra. Era otro arte, como la música, igual que tú sociabilizas, pero dejas de sociabilizar y te pones a tocar un instrumento, pues esto es igual, el arte de la guerra era otra cosa. Los mapuches, como le pasaba a todos los pueblos originarios, tanto de América como de Asia, como le pasaba a los mongoles, como le pasaba, por ejemplo, a muchas tribus africanas, la guerra y la vida era una. O sea, por eso lo tomaban de esa forma, ¿no? Iban siempre con traje muy vistoso, pruebas muy vistosas, tal, porque al fin y al cabo para ellos no era una aparte de la vida, no era un momento aparte de la vida, sino que era una sola. Entonces lo celebraban porque era una parte más de su vida, no se tenían que poner armaduras, ni cambiar esa faz, ni ponerse serios, no, porque era parte de la vida y por eso eran tan digamos, no festivos. Yo le digo festivos, pero bueno, al fin y al cabo lo veían como otra parte más de la vida, ¿no? A pesar de los mapuches tener una gran ventaja numérica, solo pudieron atacar a los españoles por un solo flanco, ya que una gran parte del terreno era pantanoso, haciendo imposible el combate desde diversos flancos, lo que le dio al ejército español una ventaja más que considerable. La presencia de la caballería en el campo de batalla era tan temida por los indígenas que preferían huir antes de enfrentarse a bestias que nunca habían visto ni combatido, lo que dio a los españoles siempre ventaja en todas las batallas. Que el terreno ponía en igualdad de condiciones a los combatientes. La cruenta batalla se extendió por toda la noche hasta el amanecer.
Según los relatos, en la mañana del 23 de febrero el campo de batalla se plagaba de muertos. Aproximadamente 3.000 indígenas mapuches murieron en esta batalla. En cambio, en el bando enemigo solo se registraron soldados yanaconas y caballos heridos, y un solo soldado español resultó abatido en el brutal combate. Después de la victoria y sin perder tiempo, los españoles reanudan nuevamente la marcha hacia Penco y 2 días después llegan al... A ver, entiendo que esto fue así porque fueron los primeros combates y pues eso, la aparición de las armas de fuego, de las corazas, de los caballos, creo que marcó un gran impacto en las primeras guerras. Pero bueno, creo que poco a poco se fueron haciendo a eso. Y las tácticas cambiaron. Lugar. Inmediatamente, Valdivia comienza a trazar los planos de la futura ciudad de Concepción y levanta un fuerte para proteger el territorio. Valdivia, consciente de un nuevo posible ataque, prepara la fortaleza y esta vez está más que listo para enfrentar a los fieros guerreros. El 12 de marzo de ese mismo año, Ainavillo convoca nuevamente un ejército y ataca la fortaleza. Ainavillo con su ejército rodea al fuerte e intenta asaltarlo en innumerables ocasiones, pero no tiene éxito. Aprovechando la ventaja en la fortaleza, Valdivia debilita a los frustrados guerreros y decide terminar el encuentro en campo abierto, donde su caballería sería más efectiva. Tal como había imaginado Valdivia, la caballería al mando de Jerónimo de Aldarete y Pedro de Villagra logra romper las líneas de infantería mapuche, generando el caos y el desorden en los guerreros, que poco a poco empezaron a huir hacia la selva. Claro, los mapuches, los pueblos originarios, al no haberse encontrado nunca con ese tipo de animales como pasaba en Europa, no habían desarrollado sistemas de combate como pues las picas. La caballería pesada francesa, se estrellaba contra los muros de los tercios. ¿Por qué? Tenían picas largas que las ponían en el suelo, las pisaban y el caballo, claro, cuando veía eso no arremetía. Entonces, muchas veces caían al suelo los propios caballeros. Y un caballo en el suelo con una armadura que pesa 30 kilos es como una cucaracha panza arriba, ¿vale? Entonces, nosotros sí desarrollamos esas defensas contra ese tipo de enemigos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros estábamos perdidísimos en esa época si nosotros nos metíamos en una selva. En una selva, primero porque todo lo que había allí nos podía matar, porque no estábamos acostumbrados fisiológicamente. Y sin embargo, a lo mejor los indígenas pues tenían unas resistencias propias de haber vivido allí, de haber nacido allí. Y en esas peleas que se desarrollaron en una jungla o espacios selváticos muy cerrados, nos daban a los españoles hasta en el cielo la boca. Nuevamente los españoles habían salido victoriosos. Después de la cruenta batalla, Valdivia toma 400 prisioneros y les hace cortar las manos y las narices, y luego los libera, como recordatorio a los mapuches de lo que pasará si vuelven a enfrentarse al imperio. Aparentemente, totalmente innecesario, lo achaco a la época, ¿no? Al siglo XVI, que prácticamente todo era brutalidad y misticismo en esa época. Tenías la superioridad física, tenías la superioridad tecnológica, tenías la superioridad táctica por el terreno que tenía dominado con las fuertes. Eso era innecesario, pero bueno, la mentalidad de ahora no podemos traspasarla al siglo XVI. De hecho, no tendría repercusiones, pero en los mapuches aumentó más la certeza de la crueldad a la que serían sometidos si no luchaban contra los invasores. Contraproducente. Halcón veloz. Después de la batalla de Penco, Valdivia y su ejército se pasean victoriosos e inmediatamente someten a la población aledaña, obligándola a trabajar en minas para extraer oro, donde sufren muchos tratos inhumanos. Valdivia sigue su trayecto hacia el sur, encontrando poca resistencia indígena y funda las ciudades de La Imperial, Valdivia y Villarrica, como también la construcción de los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén. Mientras todo esto ocurre, dentro de las filas españolas crece el resentimiento en uno de sus yanaconas, que ha convivido con los españoles desde que fue capturado a la edad de 15 años. Según las fuentes de la época, Lestrado nació en el año 1534 en una comunidad mapuche llamada Trehuaco, asentada en las estribaciones del río Itata.
hijo del lonco llamado Curiñancu, al que Valdivia había mandado a cortar los dedos de los pies junto con su esposa, la madre del Estrado. Una vez capturado, fue convertido en paje personal de Valdivia. Durante su estancia en las líneas enemigas, Lautaro presenció innumerables veces la frialdad y crueldad de su amo Valdivia, la cual aplicaba con sus congéneres indígenas sin ningún reparo. Mientras acrecentaba más su odio hacia los españoles, Lautaro se dedicó a estudiar a los enemigos, quería saber cómo pensaban y actuaban, por lo que aprendió sobre tácticas militares y el uso de diferentes tipos de armas. Estando con los españoles, se destacó en el uso de la lanza y el caballo. Incluso, Valdivia llegó a mencionar que Lautaro era una persona brillante y disciplinada. Tanto en la batalla de Tucapel como en Andalién, Lautaro estuvo presente sirviendo como paje de Valdivia, presenciando los horrores contra su pueblo. En algún momento del año 1552, mientras los españoles retornaban al norte rumbo a Santiago, Halcón Veloz escapa a caballo y se interna en el bosque rumbo al sur. Después de haber pasado años entre los yanaconas y haber absorbido todos los conocimientos que pudo de los españoles, el joven halcón, lleno de odio en su corazón, decide unirse a su pueblo para guiarlos en su lucha contra los invasores. Pero para ello, primero debía convencerlos de que era capaz de derrotar a los españoles. Galope a galope, Lautaro se dirige hacia una reunión secreta de loncos mapuches que tiene como fin escoger al nuevo toqui de la guerra, quien será el general que guía a los ejércitos mapuches contra los españoles. Valdivia y sus huestes ni se imaginaban lo que estaba por venir. Lautaro llega a la reunión y se presenta ante los líderes mapuches, entre los que estaba un sabio llamado Colo Colo y varios Yo no sabía lo del equipo de fútbol. capitanes. Como un completo desconocido, Lautaro se dirige a todo su pueblo y toma voz en la reunión. Después del acalorado discurso, Lautaro convence a los mapuches y es nombrado el nuevo toqui de la guerra. Sin perder tiempo, se dispone a instruir a su... Hombre, era el que mejor sabía las capacidades y las tácticas del enemigo, eso es así, o sea, no creo que hubiera ninguno con los conocimientos que tenía él. Que hubiera mejores guerreros, no te lo desmiento, pero que era que mejor conocimientos tenía del enemigo, era de largo, era como un espía. Su pueblo en todos los conocimientos adquiridos durante años en el bando español. Así que inicia un proceso de formación profesional en el ejército mapuche. Les enseña a no temer a los caballos y que el uso de la lanza en formaciones tipo falange detiene cargas de caballería. Los instruye para que funcionen como una sola organización y luchen en escuadrones. Les enseña a montar el caballo y a cargar con lanzas. Imparte el uso de la macana y cómo usarla para matar caballos y soldados de maneras más efectivas. La macana básicamente es un trozo de madera con un extremo más grueso que el otro que se deja caer por gravedad sobre la cabeza del adversario. Se dice que el impacto era tan violento que la persona moría instantáneamente o quedaba hemipléjica en casos de quedar viva. También se usa para matar a los caballos. Diseñó nuevas armas como los garrotes arrojadizos, los cuales serían utilizados para lanzarse a las cabezas de los caballos con el fin de aturdirlos y detenerlos. Inculcó el uso del toque de corneta como elemento de obediencia táctica de los escuadrones. Instruyó a comandantes para las diversas secciones de su completo y jerarquizado ejército, además de crear un cuerpo de inteligencia conformado por hombres, mujeres y adolescentes, encargados del espionaje y el tráfico de información. Y por último, lo más importante, enseñó a su gente a no ver a los españoles como seres divinos e invencibles, pues eran tan mortales como cualquier humano. Lautaro, con su ejército recién entrenado, prepara un plan de batalla para hacer frente a los invasores. Está dispuesto a llevar la guerra hasta Santiago y expulsar a los españoles de manera definitiva. Así que señala a Valdivia como primer objetivo a eliminar. A ver, uno de los grandes problemas que tuvo la conquista es que los reyes católicos fueron unos ratas, ¿vale? Fueron unos arrastrados que no quisieron poner el dinero para aumentar el número de soldados, ¿vale? Se vieron que esta táctica de hacer su fuerte las columnas de defensa o de ataque de los conquistadores con indígenas, y esto fue lo que desencadenó todo. O sea, si hubieran puesto más pasta y hubieran mandado a soldados de la península, no hubiera pasado muchas cosas de estas. Pero bueno, esto le dio la base a gente como Leftaro, como Lautaro, como le conoce todo el mundo, de haber conseguido esto.
tenían eran prácticamente 1 a 10, o sea, 10 indígenas por cada español en los ejércitos. Pues bueno, pues esto llevó al fin de esto, de que alguien, pues encima que Pedro de Valdivia estaba reventada la cabeza y era un sádico, pues consiguió lo que consiguió. Igual que otros conquistadores no los consiguió porque eran personas medio normales. Pues bueno, pues el señor Pedro de Valdivia, que estaba más para allá que para acá, pues consiguió esto. Para ello, destina espías para saber cuáles son los movimientos del español. Cuando estos regresan, le informan que Valdivia planea marchar hacia el fuerte Tucapel, por lo que Lautaro ve una oportunidad para emboscar al español y su ejército. Efectivamente, en diciembre de 1553, tal como dijeron los informantes, Valdivia parte de la ciudad de Concepción rumbo al fuerte Tucapel. Constantemente informados por los espías, siguen cada paso de los españoles, solo se dedican a observar y los dejan seguir su camino. El silencio invade el espeso bosque, solo se puede oír el galope de los caballos y el paso ligero de los soldados. Extrañado por el raro ambiente que se siente y por no recibir noticias del fuerte, Valdivia envía una avanzadilla de 5 soldados a explorar el terreno más adelante. Los españoles no se imaginan el enorme peligro que los rodea. Unas leguas antes de llegar al fuerte, los españoles divisan un brazo amputado colgando de un árbol. Pertenecía a uno de los exploradores. Algunos yanaconas se ponen nerviosos y ruegan a su amo Valdivia que den marcha atrás, pero este los ignora y siguen adelante. Era el 25 de diciembre de 1553 cuando los españoles llegan al fuerte Tucapel y se percatan de que este había sido destruido. Valdivia, consternado pero confiado, decide entonces montar campamento al pie del cerro en donde se emplazaba el fuerte. Cuando ya avanzaban los preparativos para el campamento, Lautaro y su ejército aparecen de la nada. Miles de guerreros indígenas organizados en 8 grupos salen del espeso bosque y se abalanzan sobre Valdivia y sus huestes. Atónito por la gigantesca horda mapuche que se le viene encima, Valdivia corre a ordenar sus escuadrones que a duras penas alcanzan a organizarse y logran repeler las primeras cargas mapuches, provocando aparentemente la huida de los indígenas. Valdivia cree que ha ganado la batalla, pero nada más lejos de la realidad, pues todo hacía parte de una estratagema planeada por Lautaro. Siguiendo el plan de ataque, se dispone un nuevo grupo de mapuches y se envían a atacar a los españoles. Cansados y agotados por el primer choque, los españoles ya hacen frente una vez más a las tropas indígenas. Mientras la violenta batalla tiene lugar, Valdivia intenta arremeter con su caballería por el flanco mapuche Error, ahí la has cagado. Para intentar romper las líneas indígenas. Pero Lautaro conoce al español y previendo este movimiento, el toqui mapuche dispone sus piqueros en falanges, más atrás los lanzadores de garrotes, y logran rechazar la carga de caballería. Siguiendo los pasos del grupo anterior, las huestes mapuches se repliegan y un nuevo grupo de indígenas se abalanza contra los españoles. Lautaro había enseñado a sus compañeros a atacar a los enemigos en forma de sucesivas cargas, con la intención de ir agotándolos y teniendo siempre hombres de refresco y descansados. Esta estrategia de combate hizo que las primeras cargas mapuches fueran dispersadas por las tropas de Valdivia, pero a medida que les iban atacando nuevos grupos, los españoles empezaron a sufrir pérdidas y a sucumbir a los efectos del cansancio. De ahí la estrategia que después siguieron los tercios y era refrescar sus primeras líneas. Cuando se peleaba en Flandes, ¿vale? El tío que estaba con la pica recibía 1 o 2 cargas y cambiaba y se ponía el siguiente, que está con el mosquete, y así siempre tienes un tío fresco y no siempre el mismo. Como si se enfrentaran contra un ejército infinito. Cuando los españoles y sus yanaconas se vieron perdidos, intentaron huir, pero Lautaro irrumpe el campo de batalla con su cuadrilla de guerreros y sorprenden a los españoles, bloqueando de esa manera cualquier vía de escape. Con este movimiento, el joven halcón elimina de manera definitiva lo que quedaba del ejército español. Al verse derrotado, Valdivia trata de huir a caballo, pero el animal se atasca en un pantano cercano y es fácilmente capturado. Luego es llevado al campamento de los líderes indígenas, donde el español suplica por su vida y promete que si lo liberan, abandonará sus tierras y entregará una gran cantidad de ganado.
pero los mapuches no están dispuestos a negociar y sentencian a Valdivia a una muerte lenta y tortuosa. Es lo que has conseguido, máquina. Es lo que hay que afrontar las consecuencias de los actos que uno hace. La noticia de Ahora esto el imperio no lo va a dejar pasar, que lo sepáis. la derrota de los españoles en Tucapel se esparce rápidamente. El nombre de Lautaro resuena en los oídos de los habitantes de Concepción, el próximo objetivo del caudillo mapuche. Después de la muerte de Valdivia, se nombra temporalmente gobernador a Francisco de Villagra, quien el 20 de febrero de 1554 parte de Concepción con 370 españoles y 2000 yanaconas, con la intención de enfrentar a... Lo que os he dicho antes, que los reyes católicos eran unos ratas. ¿Tú te crees que puedes tener 2000 yanaconas y 370 españoles? Bueno, unos jodidos ratas que no pagaban o financiaban las campañas militares en América. los mapuches de frente. El 25 de febrero, Villagra llega con sus tropas al valle del río Chivilingo y montan campamento para pasar la noche. Lautaro, más que informado del movimiento de Villagra, prepara la emboscada a la que acaban de llegar. En la mañana del 26 de febrero los españoles reanudan la marcha. Aprovechando la ventaja del terreno, Lautaro deja que los españoles lleguen a una planicie ubicada en la cima de un cerro por el cual iban ascendiendo. Ignorantes del peligro que los rodea, Villagra cae en la trampa. De la espesa jungla se sienten miles de gritos ensordecedores. Villagra, sorprendido, dispone a sus guerreros en formación de combate. Lautaro guía nuevamente el ataque y aplica la misma estrategia usada con Valdivia. Con los Una estrategia muy simple, que es fácil desmontarla. Villagra resiste los escuadrones indígenas. Ola tras ola, los guerreros mapuches causan nuevamente grandes bajas en sus enemigos. Para el mediodía habían caído muertos muchos castellanos y 1 millar de yanaconas. Sin que los mapuches dieran cuartel, logran romper el círculo defensivo español, llegando hasta el mismísimo Villagra, quien es capturado momentáneamente por los indígenas que le propinaron muchos golpes en la cabeza, hasta que fue rescatado por sus hombres y puesto a salvo nuevamente. Villagra se había salvado de una muerte segura. Asombrados por la increíble disciplina del ejército lautariano, los españoles comienzan a mostrar pánico. Villagra ve perdida la batalla cuando una arremetida mapuche penetra las líneas, alcanzando los cañones y matando a sus sirvientes. Desprovisto de su artillería, Villagra toca la retirada, pero la vía de escape es bloqueada por los mapuches. En medio de la confusión, las tropas españolas son empujadas por los indígenas hacia un precipicio, donde algunos soldados mueren despeñados. Desesperados y sin nada... Son los putos inútiles esos españoles, de verdad. Con lo fácil que es eliminar ese tipo de ataque en media luna. que perder, los españoles que quedan arremeten contra los mapuches y abren una brecha por la cual logra escapar Villagra, 66 españoles y algunos yanaconas. Debilitado y sin un ejército que enfrente a los mapuches, Villagra regresa a la ciudad de Concepción, donde desesperadamente trata de obligar a los colonos a defenderla bajo pena de muerte, pero estos hacen caso omiso y abandonan la ciudad, dejando a Villagra solo con algunos soldados. El español da por perdida la ciudad y la abandona de manera definitiva. Cuando Lautaro llega a Concepción, la saquea y la destruye hasta sus cimientos. El joven caudillo había demostrado a su pueblo que la victoria era posible y que La venganza le va a poder, que lo sepáis. los invencibles españoles a los que tanto habían temido también sangraban. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Lautaro, jefe toqui de la guerra mapuche, que puso contra las puertas al Imperio Español, matando a Pedro de Valdivia y casi consiguiéndolo con Francisco de Villagra. Así que, como siempre digo, suscribiros si no lo estáis, porque me ayudáis un montón y es gratis. Darle al like, poner la campanita para no perderos el segundo capítulo de Lautaro. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!